Bien, señores, previo a la conferencia de prensa, vamos a escuchar al señor presidente de la República, don José Mujica. Querida Presidenta de la República Hermana de Chile, para nosotros, los uruguayos, y sobre todo los de mi tiempo, Chile tiene algo que nos conmueve, porque en el marco de sus tragedias vivimos sufrimientos, padecimientos, construcciones de sueños en común, derrumbes en común y volver a empezar de nuevo, intentando dibujar una democracia más equitativa, más justa. Tal vez como consecuencia de la acumulación de golpes que nos dio la historia, nuestros respectivos padecimientos. Y a pesar de estar la cordillera y la República Argentina, la distancia siempre fue corta para encontrarnos, a veces en caminos del exilio, a veces en soledades en común, en nostalgias en común. Por eso, para nosotros, cada vez que un mandatario chileno, y mucho más, señora, con lo que representa usted por historia, porque en la historia tenemos esquinas, ubicaciones, lugares. No somos neutros, miramos las clases sociales, los padecimientos, las angustias, la propiedad, la marcha de la economía y todo lo que nos rodea desde alguna perspectiva, inevitablemente. Por eso, tenga usted un humilde y sincero abrazo de este pueblo. Siempre estaremos abiertos y solidarios con el pueblo chileno porque sabemos, contamos con la solidaridad in eterno de lo que es el pueblo chileno. Estos días se inauguró una empresa importante que tiene presencia chilena. Nosotros esperamos que este tipo de vínculos se vayan multiplicando. También queremos participar en lo que significa esa multiplicación económica, comercial y política del Pacífico, donde al parecer esta civilización se encamina a tenerlo como escenario principal en la historia futura de la humanidad. Los latinoamericanos que estamos en la costa atlántica tenemos que tener una preocupación constante y permanente de estrechar la relación con la costa del Pacífico, porque no sé cuándo, no sé cómo, ineludiblemente algún día tendremos que ser nosotros. Sea bienvenida y gracias. Invitamos a hacer uso de la palabra a la señora presidenta de Chile, doctora Michelle Bachelet. Muchas gracias, querido presidente Pepe Mujica, a todos los ministros y autoridades uruguayas presentes. Es decir que siempre para mí en lo personal y para
como chilena, como persona y como chilena, es una tremenda alegría poder volver al Uruguay y poder mirar cómo seguimos fortaleciendo relaciones que ya son excelentes. Y lo decía el presidente Mujica de una manera muy poética, no es verdad, nuestras historias, nuestros dolores, pero también nuestros triunfos han sido historias paralelas, similares. Hemos tenido dolores y tristezas similares, pero también ambos países hemos logrado ponernos de pie y reconstruir nuestros sueños como sociedad, reconstruir nuestras democracias, pero a la vez con la común deseo y anhelo de sociedades democráticas, no solo políticamente, sino cada vez más equitativas, más igualitarias. Para nosotros es muy importante estar acá porque hemos definido como país que una de nuestras grandes prioridades es la América Latina. Y con el Uruguay nos han unido lazos muy estrechos por muchos años y siempre nos hemos sentido bastante parecidos. No somos ninguno de los dos países enormes, grandes potencias. Somos países con personas que somos personas, yo diría, de culturas bastante parecidas, ¿no? Bastante llenos de sueños, pero por otro lado, bastante prudentes, bastante tranquilos, bastante relativamente mesurados, podríamos decir. Y nos hemos sentido siempre muy cómodos acá. Y estamos muy contentos de este nuevo paso en nuestras relaciones, en el sentido de haber firmado acuerdos que nos permitan seguir avanzando en áreas que son esenciales para nuestros países, ¿no? Infraestructura, educación, ciencia y tecnología, energía, transporte. Pero a la vez queremos seguir trabajando también en un tema que para ambos países es muy importante, como el tema de los derechos humanos, y lo que hemos firmado nos va a permitir seguir avanzando en verdad, ¿no es verdad? Lo que nos puede llevar a también verdad, justicia y reparación. Pero también en otro tema que a mí está muy cercano a mi corazón, que es el tema de género, y nuestro Ministerio de la Mujer, el CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, y el Instituto de la Mujer del Uruguay también están trabajando en conjunto. Creo que Uruguay tiene enormes avances de los cuales nosotros podemos aprender mucho de la experiencia de ustedes, y estamos muy felices de poder hacerlo, porque eso significa ir ampliando los derechos, las oportunidades de hombres y mujeres en nuestra patria. El presidente Mujica es tal vez el presidente más querido en Chile, y todavía resuenan sus palabras cuando estuvo en CEPAL, llamándonos a que la unidad latinoamericana tiene que tener mucha fuerza, no solo desde el punto de vista de que la integración no es solo un tema de mercado, sin duda es un tema de mercado, y a todos nos importa que nuestras economías se desarrollen bien, pero por sobre todo para poder tener una voz que sea escuchada y que pueda ser efectivamente jugar un rol en el mundo actual. Y por lo tanto, presidente, siempre para mí es, como decía, una tremenda alegría poder compartir con usted todos los temas, las visiones y las experiencias de Chile y Uruguay. Así que muchas gracias, como siempre, por su cariñosa acogida, y esperamos que esta visita y los acuerdos que hemos firmado, que no es el término del trabajo, sino por el contrario, el inicio del trabajo para nuestros embajadores, para que lo hagamos una realidad. Así que muchas gracias, y como siempre, como chilenos estamos felices porque vemos en el Uruguay un país hermano, muy querido y muy similar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. De inmediato abriremos un espacio de preguntas que responderán tanto el señor presidente Mujica como la señora presidenta Bachelet. Presidenta Bachelet, presidente Mujica, quería preguntarle por algo avanzaron ustedes ahí, el memorándum de entendimiento en materia de derechos humanos, y a propósito de lo mismo, presidenta Bachelet, ¿de qué manera usted valora la señal que ayer dio su gobierno al anunciar que se va a buscar anular la ley de amnistía, que era una petición hecha durante bastantes años por organizaciones de derechos humanos? ¿Qué señal se quiere dar? Ponerse al día también con el derecho internacional. Y después de eso, presidente Mujica, si usted nos puede comentar también cómo ve desde acá hasta el Pacífico que Chile se haya puesto al día en este tema del derecho, o al menos en la iniciativa. Bueno,
en mi programa de gobierno, que es conocido públicamente, tenemos un programa de derechos humanos que es bastante integral y que tiene un conjunto de medidas, una de las cuales es la creación de una subsecretaría de derechos humanos para que efectivamente coordine, integre todas las políticas vinculadas a los derechos humanos. Tanto las políticas vinculadas a los derechos humanos de lo que son, lo que durante muchos años hemos hablado como derechos humanos, que son todos los derechos políticos, los derechos civiles, todos aquellos derechos que fueron conculcados y violados en el periodo de la dictadura. Pero también en el entendido que derechos humanos hoy día implica un conjunto de otras cosas, los derechos de los niños, de las niñas, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de la diversidad sexual, los derechos sexuales y reproductivos, es decir, un conjunto de derechos que una sociedad democrática tiene que garantizar. Pero dentro de los derechos humanos, en la perspectiva que históricamente hemos hablado de ello, hay un conjunto de iniciativas, algunas iniciativas parlamentarias, otras iniciativas del Ejecutivo, frente a las cuales no se ha avanzado suficientemente. Y hemos creído que a 41 años del golpe de Estado, que justamente conmemorábamos el día de ayer, 11 de septiembre, Chile tiene que seguir avanzando en más verdad, en más justicia y en reparación. Y es por eso que nos ha parecido que en algunos casos, en el caso de las mociones parlamentarias, dar urgencia a la discusión para que efectivamente podamos avanzar. El ejemplo que usted señala es uno, pero hay un conjunto de otras iniciativas y proyectos de ley, algunas que han entrado, otras que entrarán, que tienen que ver con compromisos que hemos tomado, que están todos en el programa de derechos humanos, digamos el programa de nuestro gobierno, y que surge también de la relación y del trabajo con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de presos políticos, en fin, y todas las agrupaciones de derechos humanos. Por lo tanto, efectivamente, nos pareció importante ayer no solo hacer un gran acto de conmemoración y de recuerdo del presidente Salvador Allende, con su familia y con tantas personas, colaboradores de su gobierno, sino también avanzar en lo que es la agenda de derechos humanos que nos permita, yo diría, avanzar a un paso mayor, porque mucha gente en nuestro país está muriendo y está muriéndose sin la verdad, y queremos la unidad del país, pero hermanarnos con la verdad, y por eso es que hemos tomado estas medidas y seguiremos cumpliendo el conjunto del programa de gobierno en el área de derechos humanos como en las otras áreas. Bien. Para nosotros es un tema siempre vigente. Hemos logrado en parte una reparación, pero en el campo de la justicia tenemos un bache y una barrera en la cual el Estado como tal ha encontrado limitantes que no ha podido flanquear. La verdad se esconde y no es fácil encontrarla, porque naturalmente ello supondría el uso de métodos que nos están vedados. Con el paso del tiempo también desaparecen actores y seguramente que, como ha pasado en otros pueblos, esta va a ser una partitura inconclusa de nuestra historia, en parte reparada y en parte como una deuda. No tener el coraje de reconocerla, de reconocerlo así, considero que es eludir la realidad. Hemos contemplado pueblos como España, que a muchísimas décadas todavía siguen analizando huesos como para encontrar retazos de verdad. Y por desgracia, nosotros estamos en un camino parecido.
No vamos a parar con los medios que contamos de investigar todo lo que podamos, y seguramente que los gobiernos que nos sucedan tendrán que seguir ese camino. Sin embargo, y esto no lo digo como presidente, lo digo como lo que soy, un veterano. El Uruguay entero sabe cómo pienso. Por desgracia, hay cosas que se ocultan que no se pueden arrancar. Y por lo tanto los hombres nos las llevamos a la tumba. No obstante ello, es mucho lo que se ha hecho y mucho lo que queda por hacer. Pero seguramente nunca quedaremos conformes, ni menos satisfechos. Bien, invitamos ahora a hacer su pregunta a la señora Magdalena Correa, de Montecarlo Televisión, Canal 4 de Uruguay. ¿Qué tal? Buenas tardes a ambos mandatarios. La pregunta tiene que ver con el Tratado Transpacífico. A la presidenta chilena Bachelet es sobre si estuvo sobre la mesa justamente la posibilidad de invitar a Uruguay a ser parte de este tratado, y al presidente Mujica, teniendo en cuenta las dificultades o la situación que atraviesa el Mercosur, ¿qué alcance puede tener para el país ser parte de este tratado? Los países que están negociando hoy día el TPP, el Tratado Transpacífico, tomaron la decisión en su momento de cerrar una negociación entre los países que están actualmente negociando. Y una vez haber concluida esa etapa, abrir a otros países que puedan estar interesados, y seguro que el Uruguay será invitado a ser parte. La negociación todavía no ha avanzado suficientemente. Es posible que en el marco de APEC en noviembre se pueda avanzar, pero se están negociando distintas partes. En el caso particular de Chile, Chile ya tiene tratado con todos los países que serían los miembros actuales del TPP. Por lo tanto, nosotros estamos asegurando de que en esa negociación, la negociación sea beneficiosa para Chile, vale decir que lo que se acuerde sea mejor que lo que ya tenemos con los países, ¿no? Y por lo tanto estamos en ese proceso. Evidentemente que es muy importante, si países como Uruguay o países del Mercosur les interesa ser parte de aquello, el que Chile sin duda facilitará, si eso es así, su pertenencia, y eso será materia, digamos, de conversar luego que el TPP ya sea una realidad. Hoy día está todavía en proceso de negociación. Pero sí también hemos conversado con Uruguay sobre, y del cual ellos son observadores, ¿no es verdad?, en la Alianza del Pacífico, porque también lo que nosotros hemos entendido, que más allá que la Alianza del Pacífico partió con los 4 países que hoy día están en ella y que también está en proceso de consolidación, es que nosotros siempre hemos visto que el Pacífico no debe dar la espalda al Atlántico, por el contrario, entendemos, y Chile, que se ve a sí mismo como un país puente y un país puerto, de abrir los espacios para que nuestros hermanos países del Atlántico puedan tener también una interacción. De partida, pronto habrá un seminario, una reunión de cancilleres y un seminario para abordar cuáles pueden ser aquellos elementos de convergencia dentro de la diversidad entre Mercosur y la Alianza del Pacífico. Así que se están dando pasos para que nuestros países identifiquen cuáles son aquellas áreas en las cuales pudiéramos avanzar. Sí, efectivamente, nosotros hemos intercambiado con la señora presidenta oportunamente, ya hace tiempo, destacamos a Uruguay como observador en la Alianza del Pacífico. Oportunamente conversamos con Brasil sobre la necesidad de intentar hacer acuerdos. No es ningún misterio que ha habido diferencias dentro del Mercosur, pero que Brasil hoy y todo el Mercosur tiene una propuesta
que intenta discutir con Europa. Ya está la propuesta madura por parte del Mercosur. Pero nosotros creemos que ahí no termina. Tenemos la necesidad de establecer por lo menos puntos de apoyo con lo que se pueda arreglar por los países del Pacífico. Pero a su vez quiero enfáticamente hablar algo sobre el mundo en el cual vivimos. Proliferan los tratados de libre comercio. Por mi memoria hay más de 350 firmados en el mundo y cerca de 150 o más en vías de firmarse. Lo que a las claras demuestra que en el mundo existe cualquier cosa menos libre comercio. Porque si hay que firmar tanto tratado para poder comerciar, es la expresión de los obstáculos que hay para comerciar. Hemos hecho una hermosa vuelta y estamos como cuando se empezó a discutir, o peor, que la ronda Uruguay hace muchos años en Punta del Este. Por lo tanto, como pequeño país, tenemos que tratar de colarnos donde podamos y con el que se descuide. 2, no soñar que algún tratado nos va a arreglar definitivamente el comercio exterior. 3, tener el grado de coraje e independencia de buscar uno a uno todos los caminos posibles, como hemos venido realizando sin mucha bulla. 18 años para vender naranja en Estados Unidos. Si lo logramos, no fue por obra del Espíritu Santo o por un regalo de los dioses. Fue por el trabajo tosudo y diplomático y porfiado. Y te doy para que me des, porque este es el mundo en el que vivimos. Lo propio con la carne de cordero. Y no tenemos tratado con un montón de países y le vendemos carne a más de 120 mercados. Y curiosamente con algunos que tenemos tratados firmados no podemos entrar. ¿Por qué planteo esto? Porque el comercio internacional es permanentemente una especie de guerra sorda, que no llega a los tiros ni nada por el estilo, pero cuando tú entras en un mercado estás agrediendo al que estaba entrando y te juro que ese se va a mover para moverte al piso y así sucesivamente. Por eso nunca está terminada esta batalla y debe ser parte de todo el juego del Estado, porque la inserción internacional es fundamental en el mundo de hoy. Cuando dije que me interesaba que hubiera empresas chilenas que vinieran al Uruguay y al revés, también esas son formas de a veces poder penetrar en el mercado que de otra forma no se penetra. Digo todo esto porque vamos a insistir, por un lado, por acompañar y entrar en cuanta negociación podamos. El Mercosur está en un proceso de renovación de autoridades importantes, particularmente en Brasil. Vamos a tener que acampar las iniciativas hasta el mes de diciembre y después ver con las cartas que tengamos, pero vamos a insistir en la negociación con Europa, con el Pacífico y con todo lo que podamos. Gracias.
Invitamos a que haga su pregunta la colega del diario El Mercurio de Chile, María José Ahumada. Hola, buenas tardes a ambos presidentes. En materia de derechos humanos también, consultarle a los dos presidentes una materia que es común, que es la petición que hizo Estados Unidos de recibir presos de Guantánamo. Saber si se abordó esa materia en la reunión y en ese sentido saber cuál va a ser la postura de Chile, Presidenta, y las razones que tuvo el presidente Mujica de aceptar esa petición de 6 presos de Guantánamo. Me parece que le voy a facilitar el trabajo a... Nosotros tenemos una decisión en principio que no está agotada porque nos faltan elementos. Pero tenemos la voluntad política de cumplir con el gobierno de Estados Unidos, porque desmantelar esa vergüenza humana que significa la cárcel de Guantánamo nos parece una cosa de principio. Y cuando hay un gobierno al que nos hemos pasado toda la vida criticando por sus actitudes abusivas e imperialistas en el mundo, encontramos que esa era una causa digna de acompañarlo siempre y cuando no estuviera en cuestión la tranquilidad de nuestro país. A esto debe la información. En Guantánamo existe una cantidad de gente que jamás debió estar presa. Se hizo del presidio un negocio. Hay gente que vivía de contrabandear chales, que está presa ahí, y cosas por el estilo, porque se pagaban suculentas recompensas. Y es una vergüenza humana que la humanidad tenga una cosa de ese tipo todavía. Entonces, este presidente, que estuvo preso muchos años y que tuvo compañeros, cientos, por el mundo, y que si el mundo no les hubiera abierto la puerta y los hubiera recogido, pobre la suerte de ellos. No puede olvidar esas cuestiones de principio, se le entienda o no se le entienda, y asume la responsabilidad entera de ese paso ante la nación y ante todo. Lo que necesitamos es el íntimo convencimiento de que lo que traemos al Uruguay no son problemas de seguridad, son refugiados como un precio de las barbaries que se pueden cometer a veces en situaciones de guerra. Además, le quiero aclarar, soy descendiente de inmigrados que vinieron de las guerras carlistas de 4ª generación. La mayoría del Uruguay tiene antecedentes de ese tipo. Nuestro origen común son los barcos. Nuestros antepasados fueron invasores aquí. Se acamparon y se nacionalizaron. Creo que el refugio y la hospitalidad es una cuestión de principio a favor de la humanidad. Este fue un país que recibía refugiados de todas partes del mundo. Y no nos ha ido tan mal, por el contrario. En general hemos recibido con eso antepasados que ayudaron a la construcción de este país, su tradición, su apertura, su tolerancia, y nos sentimos orgullosos de las tradiciones que dejaron, esa actitud abierta de nuestros antepasados. La verdad que poco me queda decir después de escuchar al presidente Mujica, porque comparto todos los principios y los valores que él ha señalado con claridad. Sobre un lado, sobre el tema de los refugiados, sobre el tema de los migrantes. Yo también soy, no sé, bisnieta de migrantes franceses.
que llegaron a Chile buscando un mejor pasar. Y esa ha sido nuestra política con migrantes, con refugiados. Hemos traído en el pasado refugiados palestinos, ¿no es verdad?, y que están hoy día viviendo integrados en la sociedad chilena. En particular, el presidente decía con mucha claridad que cada país tiene que definir cómo puede ser solidario con necesidades que grupos humanos que han pasado situaciones demasiado trágicas, uno puede acoger con los temas de seguridad que son necesarios de asegurar en un país la protección de sus conciudadanos. En el caso específico, hemos conversado con el presidente para que nos comentara cuál ha sido la actitud del Uruguay, cuál ha sido la evolución de los hechos, y él ahora lo ha dicho con claridad. En el caso chileno, nosotros hace mucho tiempo se pidió esta posibilidad, y como hemos señalado, bueno, se evaluará las peticiones concretas para asegurar justamente que Chile sea un país, tal como dice nuestra canción nacional, ¿no es verdad?, de refugio para quienes necesitan ayuda, pero por otro lado asegurar la seguridad de nuestro país. Así que nosotros estamos recién en el proceso de haber sido, digamos, de haber iniciado esta conversación, y se evaluará en su justo término. Bien, cerramos este espacio de preguntas, dándole la oportunidad que realice la suya, la representante de la Agencia Internacional FranPress en Uruguay, Ana Inés Civils. Chile, usted hablaba al principio en algunos casos de aprender de la experiencia uruguaya en algunos temas. ¿Hubo interés de parte del gobierno chileno en la agenda de nuevos derechos que ha promovido el gobierno de Mujica, puntualmente en el tema de la regulación del aborto, que recientemente la ONU recomendó que Chile la regulara en algunos casos, o también en el tema de la regulación de la marihuana, que ha sido considerado innovadora a nivel mundial, y donde tengo entendido que en Chile se está debatiendo un caso específico de marihuana medicinal, de habilitarlo o no? Quería saber si hubo intercambio en estos temas. Del tema del aborto no hablamos mucho, porque nosotros tenemos en nuestro programa de gobierno el compromiso de despenalizar el aborto en 3 casos específicos de aborto terapéutico, ¿no es verdad? En el caso de violación de la madre, en el caso de inviabilidad del feto, y el tercer caso es el de esa violación, vitalidad, peligro, riesgo de vida de la madre y también inviabilidad de vida del feto. En esos 3 casos nosotros tenemos un compromiso como gobierno de llevar adelante. En el caso de la marihuana, más bien consulté con el presidente cuál había sido el proceso, en qué estaba aquello. Chile tiene también, nosotros también tenemos el compromiso de revisar la legislación actual, la legislación, la ley 20.000, que buscaba, cuyos objetivos, digamos, en la práctica no se han cumplido hoy día, y también unos reglamentos que buscaban endurecer las penas de manera de poder controlar de mejor manera el narcotráfico y el consumo, y todavía no ha pasado ninguna de las dos cosas, ni siquiera ha disminuido el consumo, mucho por el contrario, ha aumentado el consumo, y tampoco ha sido una herramienta eficaz para combatir, en algunas áreas sí, pero en otras el narcotráfico. Por lo tanto, nosotros estamos en proceso de revisión de nuestro marco legal. Ahora bien, lo que existe sí es la petición de un alcalde de poder cultivar marihuana con el objetivo médico, ¿no?, de producir aceite de marihuana para el tratamiento de algunos casos que hay evidencia científica en el mundo que pudiera ser aceptado. Y eso el Servicio Agrícola y Ganadero ha dado el permiso para esa experiencia específica para enfermos que tengan una prescripción específica en ese sentido. Bien, señora presidenta de Chile, doctora Michelle Bachelet, señor presidente de Uruguay, don José Mujica, y a todas las autoridades nacionales y departamentales y los chilenos que nos visitan, muchas gracias por vuestra presencia y que tengan un buen fin de jornada.